Buenas tardes a todas las personas que se han conectado por las distintas plataformas. En nombre de Lucy Roldán y Parque de la Paz, les damos la bienvenida. Este es un espacio que llevamos realizando ya por la cuarta semana. A razón del coronavirus hemos estado haciendo estas transmisiones en vivo, pero el servicio de charlas sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido es un servicio que viene prestando Parque de la Paz desde hace 7 años. En el día de hoy estoy muy contenta de poder contestar todas sus preguntas. Hemos recibido algunas inquietudes y yo voy a tratar de resolverlas todas. Como he dicho en ocasiones anteriores, coronavirus nos ha puesto en condiciones de vida realmente sin precedentes, y esto no es solamente en la manera de sentir, sino también en la manera de enfrentar la pérdida de nuestros seres queridos. Tenemos condiciones que nos obligan muy probablemente a haber experimentado mucha soledad o mucha impotencia de no poderlos acompañar en el hospital, quizá de no haberlos podido despedir o de no haberlos podido acompañar en el momento del funeral. Entonces, estas condiciones que son externas y que son impuestas nos obligan a que emocionalmente tengamos que hacer ajustes, tengamos que tener unas consideraciones distintas para entre todos apoyarnos y enfrentar esta situación del mejor modo posible. Todos los duelos son un proceso que toma tiempo, como en la naturaleza. Uno, por más que quiera, no puede hacer que el maíz dé frutos más rápido de lo que se requiere. Asimismo es el duelo. Por más que querramos, no le podemos imponer velocidad. Este es un proceso en el que probablemente nos vamos a sentir muy afectados y nos va a doler, o vamos a tener muchas emociones encontradas, y esta es otra de las variables que llevamos diciendo en estas charlas, y es que lo que podemos esperar del duelo en tiempos de esta pandemia es que la carga emocional que vamos a tener es mayor y que probablemente el tiempo de duración de este proceso va a ser más largo de lo que hubiera sido en circunstancias normales. La otra cosa importante y se refiere al tema de que cada duelo es personal. Hemos perdido probablemente al mismo ser querido, me refiero en una familia al papá, pero no todas las personas, no todos los hijos van a tener el mismo proceso. Entonces, mucho de la actitud en esta sugerencia que estamos dando es la de ir con el ritmo de cada persona, respetar y un poco abrazar y contener a los que tenemos alrededor, porque no todos lo vamos a expresar de la misma manera. Este proceso también nos afecta no solamente a los familiares, también a la población general. Nos puede estar causando lo que la literatura llama como un poco de duelos anticipados, y me refiero a este pensamiento recurrente que llega a la mente de nosotros, y es el pensar o el temer o casi poner el escenario de qué tal que falleciera mi papá, mi mamá o alguna persona que yo tenga a mi alrededor que está en condición de vulnerabilidad. Con estas, dijéramos, claridades sobre que el duelo es un proceso, que lo vamos a vivir de manera individual, que es muy personal, que entre todos nos podemos ayudar y que en efecto, por las circunstancias actuales, la carga emocional va a ser mayor, me sirve esto como de plataforma general para que ustedes se lleven una expectativa real. Esto es lo que deben esperar. Doy paso entonces a las preguntas que nos han formulado. Gabriela M. ¿Estaré enloqueciendo?
Es muy probable, Gabriela, que lo que sientes sea como muy descompensado, que pases por grandes cambios de humor, que incluso haya días en que ni siquiera te sientas como tan mal como hubieras esperado. Es decir, la carga de esta situación y el impacto de la muerte en estos momentos nos lleva a que lo que sintamos es tan anormal la situación que todo lo que sintamos es normal. Entonces no estás enloqueciendo. La locura normalmente es un temor que todos tenemos, y una manera simple de entender que cambios emocionales fuertes no son locura es que yo tengo conciencia de ellos. La persona loca, por así decirlo, no tiene conciencia de lo que le está pasando. Aquí hay el darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, por lo tanto no es locura. Danita, ¿atravesaré todas las etapas del duelo? Gracias, Danita. Es divulgado comúnmente que hay unas etapas de duelo. A mí me gusta más decir la palabra fases, y les voy a contar por qué a Danita y a todos quienes nos escuchan, y es que la palabra etapas nos da con la connotación de que yo llego de la primera a la segunda y luego voy a la tercera y así sucesivamente. Pues no, los procesos de duelo, después de acompañar muchas familias en esta situación, son totalmente variables. Hay días en que la persona siente que va caminando hacia adelante y probablemente viene un aniversario, la fecha del cumpleaños del ser querido fallecido, el mío, el día de la madre que acaba de pasar, el día del padre que se avecina. Cualquiera de estos eventos hará que como que se recrudezca el dolor. Entonces, no hay un proceso lineal siempre hacia adelante. Hay muchos altibajos, y la respuesta a la pregunta de Danita es: no todas las personas viven el mismo proceso. En la introducción yo decía, el duelo es personal. Incluso hay algunas personas que reportan que pasaron de la rabia o como la dificultad como de procesar que esto había pasado tan rápido en unas circunstancias tan difíciles, a luego como aceptar la realidad, y no se sintieron como las otras cosas que a veces describe la literatura o que otras personas nos cuentan. Digo esto de las etapas o de las fases, como ya expliqué, es más para comprender que va a haber cambios emocionales. Lo que sabemos es que suele haber como, digamos que hay una indicación, es como cualquier proceso de desarrollo. Sabemos que la mayoría de los niños van a gatear para poder caminar, pero algunos en ese proceso de gateo se demoran muy poquito y otros se demoran mucho más. Asimismo, es el tema de las etapas de duelo. Algunos lo van a vivir, unas se van a tardar mucho más tiempo en, digamos, una fase de tristeza, y otros se van a demorar mucho más para retomar la funcionalidad de la vida, es decir, para recuperar el ritmo de trabajo y poder no estar pensando en esto a toda hora. Gustavo ¿alguna vez olvidaré a mi ser querido? Gracias, Gustavo. Es una pregunta también muy importante porque realmente tiene que ver con el temor. Hemos aprendido también cotidianas, tal vez nos cueste mantenerlas en la memoria, pero ante todas las pérdidas, psicológicamente lo primero que nos pasa es que idealizamos un poquito lo perdido, y esto no solamente ocurre en la muerte. Es decir, cuando yo dejo mi país, por ejemplo, tengo más añoranza de los olores, los sabores, las cosas que eran cotidianas en mi vida, y por supuesto de los afectos que estoy extrañando, pues obvio los tengo más presentes. Entonces, la respuesta es: puede que haya detalles físicos de la persona que se olviden o que no se recuerden con la vividez que queremos,
Sin embargo, con el paso del tiempo las personas decidimos con qué nos quedamos, y como se encuentra a menudo también, y como yo digo en las charlas de duelo, perdemos a la persona, pero no la relación que teníamos con ella. Entonces no nos olvidamos del ser querido, aprendemos a relacionarnos con él de otra manera y a veces hasta más presente en nuestra vida cotidiana. Galo L. ¿Qué puedo hacer si no hubo tiempo de despedirnos? Gracias, Galo. De nuevo es muy pertinente esta pregunta, especialmente ahora, donde a muchos de ustedes les ha pasado que así, en cuestión de días, su familiar ingresó a la clínica o supieron que estaba enfermo en la casa, digamos que es un abuelo que no vivimos con él, entonces supimos de su enfermedad y cuando llamamos a preguntar al día siguiente nos encontramos con la noticia de que había fallecido. No lo estábamos esperando, por ende no pudimos decir, ni siquiera pensar que ya iba a ser el final de esa persona. En estos casos la sugerencia es hacer como una despedida simbólica. Sirve mucho sentarse con lápiz y papel. Hay un proceso maravilloso que ocurre como de descarga emocional y lo que yo le sugiero a Galo es que se siente y escriba las palabras que le hubiera gustado decir a ese ser querido que perdió de manera intempestiva y que no le pudo decir adiós. Andrea, ¿volveré a ser la persona que era? Gracias, Andrea. Exactamente la persona que era no va a volver a ser. La muerte es considerada un acontecimiento vital y suena paradójica la respuesta porque estoy hablando de un acontecimiento que nos transforma la vida y nos la transforma de muchas maneras, incluso a veces para valorar más la vida que tenemos, para apreciarnos más los unos a los otros. La pregunta es equivalente a ¿volveré a ser la misma persona después del nacimiento de un hijo? No, no volveremos a ser los mismos. Hemos sido transformados por este acontecimiento que nos marcará un antes y un después. Y la esperanza que yo tengo con estas charlas y con lo que estamos como realizando con las personas que acompañamos es que estas personas que perdimos sigan siendo en nuestra vida una fuente de inspiración. Y la esperanza que yo tengo con estas charlas y con lo que estamos... ¿Cuánto tiempo dura el luto? Es variable. De nuevo, esta pregunta nos trae a una respuesta que es un poco difícil para mí como psicóloga de dar porque espera la persona que yo dé una respuesta concreta, pero va a ser depende de las circunstancias del fallecimiento, depende del momento en el que yo estaba. Si por ejemplo este ha sido un año muy difícil para mí, si además de perder a mi papá he perdido mi trabajo y estoy en una situación de mucho estrés emocional, entonces este duelo me va a tardar más tiempo procesarlo. Lo que sabemos de nuevo con estudios es que hay un tiempo para que la carga emocional tan intensa cese, teniendo en consideración que son estas variables de cada persona y de las circunstancias del fallecimiento. Se estima alrededor de un año para que este como desorden que un poco se experimenta después de perder un ser querido, como que a uno le cuesta volver a coger el ritmo hasta de las cosas cotidianas. Muchas personas me cuentan que, por ejemplo, hacer las compras, aunque la persona que falleció no era quien las hacía yo misma, pero este dato de la vida cotidiana me cuesta un gran esfuerzo hacerlo ahora. Entonces, estimamos alrededor de un año para que las cargas emocionales así muy intensas, para que este desequilibrio o este desorden como que se vaya apaciguando y que estas emociones especialmente negativas y a veces encontradas que tenemos
vayan dando paso a la serenidad, a la paz, a poder hablar de ese ser querido con cierta tranquilidad, y de esta manera podemos decir que el duelo lo hemos ido elaborando. Yadira Vázquez, buenas tardes. ¿Cómo supero el fallecimiento de mis padres, que fue hace 2 meses? El de mi padre yo ya estaba preparada, pero el de mi madre no. La pregunta de cómo supero es realmente con un trabajo minucioso, día tras día. Los duelos podemos dejar simplemente que pase el tiempo. Como dije, si una sola muerte, y en este caso de Yadira, que estaba esperando la de su papá, por alguna razón, por la edad, por la enfermedad, pero la de la mamá la cogió imprevista, entonces tiene que esperar que se va a sentir muy mal, pero que la familia que ha perdido a estos 2 seres maravillosos se van a acompañar entre ustedes. Todos los días traten de hablar, no solamente del dolor que tienen, a veces ayuda mucho contar anécdotas, el tener presente, el que yo diga, estas cosas de mi papá siempre será importante para mí recordarlas. Incluso tratar de reconstruir esos últimos días de la mamá es una manera como de irle haciendo un cierre, porque la mente necesita cerrar, necesita aceptar la realidad de que la mamá ya no está. Prisca, doctora, le pregunto, tengo un familiar que estaba con coronavirus y falleció. Su papá no lo sabe. Esta noticia, ¿cómo puedo decir que su papá ha fallecido? Muy importante, Prisca, la pregunta de nuevo. Tenemos la idea, y lo entiendo perfectamente porque es con un objetivo de protección, de no contarle a nuestro papá, que ya estuvo enfermo por el COVID, de no contarle de su papá que falleció. Pero en justicia, como para toda la familia, es importante contarle. El cómo hacerlo es de la manera más amorosa, cercana y contenciosa. Esta palabra es muy importante, contención, es que la persona que le dé la noticia pueda estar muy cerca y recibir con tranquilidad, si es que llora, si es que grita, si es que se queda en silencio mucho rato. Yo me puedo acercar, abrazarlo o hacer algún gesto físico. A veces este lenguaje no verbal es más importante, pero se dice de manera directa: papi, tengo algo difícil que contarte, no lo habíamos hecho en días anteriores por consideración a tu salud, pero tú necesitas saber que tu papá falleció. Tal cual, usando las palabras directas y, como digo, de manera amorosa. Una razón muy importante para decirle al papá que falleció su papá es que todos en la casa podamos hacer el duelo. Cuando se oculta esta realidad, luego la persona, en este caso el papá, puede sentir rabia con ese hijo que no le contó, puede sentir como tener un profundo resentimiento o como que le negamos un derecho que era tal vez participar, como digo ahora, de estas ceremonias simbólicas, no lo pudimos acompañar al cementerio, pero podemos rezar un rosario todos por el alma de esta persona, o podemos hacer una reunión virtual y decir a toda la familia, a los seres queridos, a los amigos: esto ha sucedido con nuestro papá y en honor a él unas palabras. Esa sería la manera adecuada. Margarita, pregunta de Facebook. Doctora, mi esposo murió antes de la emergencia sanitaria y en vez de sentirme mal, me siento aliviada de que no haya sufrido esta pandemia. ¿Está mal eso? No, Margarita, gracias por la pregunta de nuevo. Es muy normal cuando esperamos sentirnos mal y no nos sentimos así. Es muy normal que digamos,
pero ¿por qué me siento contenta de que mi esposo no haya visto esta pandemia? ¿Está mal? No, no está mal para nada. Significa que en su relación, la que usted tenía con él, el conocimiento que usted tiene de cómo era, de qué tan sensible o de cómo le hubiera afectado esta situación, usted llega a pensar que quizá es mejor ahora que si hubiera sido en este momento. Entonces, vuelvo y digo, en los duelos todo lo que sentimos es normal, porque aun cuando estamos esperando a veces la muerte, digamos por un proceso de enfermedad larga, como me cuentan a mí algunas personas, uno tal vez no esperaba que fuera ese día, o tal vez no esperaba que fuera en ese minuto justo cuando yo salí de acompañar a mi esposo que estaba, digamos, enfermo de cáncer, y yo lo acompañaba en Solca todas las noches por 2 años, y justo en el momento que salí, falleció. Entonces, este sentimiento de que tal vez fue mejor así, es normal que lo experimentemos bajo cualquier circunstancia. Marilú pregunta, perdí a mi esposo de imprevisto hace 2 meses y me quedé con 3 hijos y no he podido llorar. He quedado como suspendida. ¿Eso me puede afectar en mi salud? ¿Qué me sugiere? Marilu, la sugerencia es que quizá no ha podido llorar porque tiene los 3 niños y tiene la urgencia como de ser usted el pilar ahora de la familia. Mi sugerencia es encuentre un espacio donde usted se dé permiso para llorar. Y cuando digo encuentre un espacio, puede ser en su closet, puede ser en la ducha. Aléjese de todas las personas. Si aún así no lo consigue, yo también tengo una sugerencia. Ponga una película sensible, sensiblera, Kramer versus Kramer, alguna cosa que la mayoría de las personas como que nos sensibilizamos ante esa película o lloramos. A veces, llorando de otra cosa, uno saca el dolor contenido que tiene, en este caso, por el fallecimiento de su esposo. Entonces, esto no es que tenga que buscar ayuda psicológica ni que es que tiene un problema con su duelo. Como digo, es su circunstancia particular. Quizá usted se siente muy responsable de ser el pilar de su casa, pero la razón por la que debemos expresar las emociones es que si las dejamos guardadas, el equivalente es como que hiciéramos en lo físico como tapar una herida. Si la tapamos, si usted no se da permiso para sentir, sí puede ser a futuro como un dolor que le salga de otra manera. Le voy a contar una anécdota que le puede servir, y es una paciente mía, había tenido muchas pérdidas así. En espacio de 1 año perdió un hijito pequeño, perdió a su papá y tuvo una crisis económica. Y el día que llegó a mi consulta fue porque se había cambiado de casa, y ese día estaba tan deprimida y ella decía, ¿cómo yo no lloré mis otras pérdidas que son más significativas y estoy llorando la pérdida de mi casa? Cuando analizamos, resulta que en ese vecindario ella había vivido por 20 años, allá tenía amigos, y en esta casa se sentía ajena. Entonces, el dolor que usted no exprese ahora puede que salga de otra manera más tarde. Mi recomendación es busque un espacio donde pueda llorar. Si el primer día no lo logra, no pasa nada, pero hay un libro maravilloso que dice, y me daba permiso para llorar, alguien con un diagnóstico de una enfermedad terminal, de 8 a 9, y lo hacía con edición limitada, es decir, de 8 a 9 me sentaba a pensar qué va a ser de mí cuando progrese esta enfermedad, y terminaba de 8 a 9 y se paraba y seguía con su vida. Eso para mí es un claro ejemplo de una estrategia que le puede ser útil en este momento. Miki pregunta por Instagram, cuando falleció mi hermano sentí tristeza, pero estaba tranquilo, pero 6 años después me desperté llorando, como que todos los sentimientos llegaron de golpe. ¿Eso es normal? Sí, Miki, es normal.
insistiré en que todo lo que nos pasa es normal, porque la muerte es un acontecimiento que aunque es natural, digo, es parte de la vida, pero no estamos culturalmente preparados. Es más, a veces ni siquiera hablamos de la muerte. La muerte de los hermanos es incluso más difícil de procesar a veces que la muerte de un abuelo, porque uno no tiene en su referente el pensamiento de que un hermano se le va a morir, y especialmente si es un hermano muy cercano en edad. Cuando los hermanos mueren, uno siente que se le pierde un pedacito del pasado, porque uno con los hermanos tiene memorias que no tiene con nadie más. A veces tiene secretos, a veces tiene travesuras compartidas. Entonces, es muy probable que la circunstancia de la muerte, por la razón que sea, lo haya dejado tranquilo, pero 6 años después, quizá en ese sueño, en una situación que estaba pasando en la vida, usted tuvo una memoria vívida de su hermano que le permitió sacar todos esos sentimientos y elaborarlos. Entonces, no pasa nada, no es que esto está mal. Qué bueno que después de 6 años usted se levantó llorando a su hermano, porque eso le hacía falta. ¿Es malo no poder llorar por mi ser querido? Más que malo es el tema de que esa emoción tenemos que cuidar que no se quede guardada. Tampoco todo el mundo tiene ganas de llorar siempre. A veces pasa, y puedo compartir esto con la audiencia, después del fallecimiento de mi mami, muy pronto yo tuve un sueño con ella hermoso que me dio mucha paz. Y las veces, y no recuerdo haberla llorado mucho, o sea, y era yo muy cercana a mi mamá y era muy amiga de ella. Pero ese sueño me llenó de paz. Pero creo que al año, no sé, un día cualquiera, ya había pasado tiempo y yo estaba en mucha paz y me ocurrió una buena noticia. Y yo tomé el teléfono y marqué el teléfono de mi mami. Y ese día lloré lo que no había llorado nunca. Entonces, puede ser, la indicación es, si usted tiene el llanto contenido, si lo tiene guardado, si no se atreve a soltarlo, eso es lo que le puede hacer daño. Si no tiene ganas de llorar, no pasa nada. Juanca pregunta, ¿qué significa estar de luto y no querer vestir de negro? Estar de luto es llevar un dolor en el corazón. El vestir de negro es una costumbre social que, como digo, a veces está cambiando. Hay culturas donde no se acostumbra a vestir de negro, y también en esto lo que yo más digo es que el duelo es personal y depende de cada quien. Entonces, si su decisión es no vestir de negro, es perfectamente respetable. Eso no quiere decir que usted no tiene un dolor interior. Es muy parecido a las personas que me preguntan, ¿puedo ir a una reunión social? Claro que puede ir a una reunión social. Eso no significa que usted no tenga dolor. Digamos, el duelo es personal y es muy íntimo. Nada es más íntimo que un proceso de duelo. Entonces, puede perfectamente decidir no vestirse de negro. Tiene que considerar que algunas personas van a opinar sobre eso, especialmente familiares pueden decir o juzgar, pero si usted toma la decisión, sea consciente de que esos juicios no los va a tomar en cuenta porque su dolor no está medido por cuánto tiempo vista de negro. Tatiana pregunta por WhatsApp, ¿qué hago con sus cosas? Muchas gracias, Tatiana. Esta es una pregunta muy, muy importante. A ver, las pertenencias del ser querido deben disponerse de ellas, no se deben quedar intactas. Una de las cosas que dificulta los procesos de duelo es dejar, por ejemplo, la ropa en el closet y por un año o por mucho tiempo ni siquiera abrir el closet.
o dejar como un santuario. Alguna vez en las charlas de duelo una familia que recuerdo con especial cariño nos preguntaba sobre un hijito que habían perdido y el niño, su cuarto era pintado con los colores del equipo de fútbol favorito y tenían el cuarto cerrado y nadie entraba allí. Y cada que el papá pasaba por este cuarto, pues obviamente tenía una gran tristeza y ya de la pérdida tenían años. Mi recomendación en este caso fue abrir el cuarto, hacerlo en la medida en que él fuera capaz, el papá que era el que más se oponía a esto, y gradualmente ir haciendo de este cuarto un lugar de reunión familiar, porque al hacer esto no solamente se ayudaba el papá, sino se ayudaba la mamá y los otros hijos. Entonces, uno puede decidir que alguna pertenencia de su ser querido uno la guarda como un símbolo, pero me refiero a una cosa que de pronto sea simbólica. Recuerdo otra persona que me decía que el cepillo del pelo de la mamá no fue capaz de botarlo. O sea, recogió todas las cosas, todo lo donó, pero el cepillo de pelo era como tener un pedacito de ella. Entonces, es como respetable, muy respetable que uno decida que con un algo o algunas cosas, incluso hay personas que deciden que si la ropa les sirve, pues se la siguen poniendo. Otras personas no quieren saber de esto y quieren que esas pertenencias se vayan. Entonces, la recomendación es, para poder hacer el duelo hay que disponer de las pertenencias del ser querido porque él ya no está. Si yo dejo todo intacto, estoy dificultando mi proceso de duelo. Pero yo debo hacer esto a mi ritmo, lo debo hacer sin que nadie me presione y sin que otras personas decidan por mí. Como digo, muchas veces en el duelo las personas actuamos por bien hacer. También una joven esposa me contaba que entre su mamá y su suegra tuvo un bebecito recién nacido, fallecido. Ella salió de la clínica con el bebé muerto. Y cuando llegó a la casa, entre la mamá y la suegra le habían cambiado el cuarto del bebé. Yo sé que lo hicieron por bien hacer, pero eso no debe hacerse porque a ella le están dificultando el proceso. Uno con las pertenencias tiene como que hacer este cierre. Ella tenía que coger esas ropitas, llorarlas y quizá volverlas a guardar en el cajón hasta el día que se sintiera en capacidad de donarlas a una amiga que tiene un bebé o darlas a alguien anónimo. Entonces se debe disponer de las pertenencias, pero al ritmo de cada persona. No lo podemos hacer por otros. Patti pregunta por WhatsApp: ¿necesito de ayuda psicológica cuando estoy de luto? Gracias, Patti. La respuesta es al principio no. Insisto, el duelo es una situación que nos va a afectar dependiendo de las circunstancias en las que estemos y de las circunstancias que acompañaron el fallecimiento del ser querido. Eso no quiere decir que una persona no se pueda beneficiar de una ayuda psicológica si así lo dispone, porque quizá con alguien objetivo y profesional ella pueda darse permiso para llorar, para decir, porque incluso no siempre tenemos con la persona fallecida buenas relaciones. A veces la muerte nos sorprende en un momento donde estamos en una mala relación con ese ser querido. Entonces, si hay una carga emocional adicional a la muerte, mi recomendación no es que esté mal ir a un psicólogo, sino que no es preciso ir al psicólogo inmediatamente hay un fallecimiento. Darse tiempo, porque como digo, todo es normal. Yo diría que si después de este año o 2 años para retomar el curso de la vida, digamos, esa persona sigue teniendo el cuarto cerrado o las pertenencias en el closet como si fuera un santuario que nadie puede tocar, esas son, o digamos que la persona nunca ha querido hablar de ese ser querido fallecido, esa es otra señal muy, muy importante
de que quizá con el paso del tiempo esta persona sí necesita de un profesional para hablar de su ser querido. Pero hablar es una de las mejores maneras de elaborar el dolor y todas las demás emociones encontradas. Entonces, creo haber respondido bien. No es necesario, no es imperativo inmediatamente. Si la persona siente que la carga emocional es muy grande, un profesional es más objetivo. Muchas personas en duelo me dicen que tienen dificultad, como que la gente alrededor suya sigue como si nada pasara y uno se siente desbaratado por dentro. Y esto es una cosa que también es muy importante tener en consideración. Como no todos expresamos el duelo igual, a veces entramos en conflicto porque, digamos, nuestro esposo, que también perdimos el hijo en común, no está llorando o no está tan perturbado o no se ve aparentemente tan mal como yo estoy, y esto puede generar fricciones. O, como dije, a veces las personas sienten como que fatigan hablando de su dolor, que cansan a sus seres queridos porque no logran salir de este estado de tristeza. Ahí sería más pertinente buscar un profesional. La última pregunta la hace Ana C. y dice: ¿qué puedo decir para consolar a una persona en duelo? Muchas gracias, Ana C. Las formas más adecuadas de hablar con alguien es como ser lo más honesta en relación al sentimiento. Es decir, si yo ni siquiera conocía a ese ser querido, debo cuidarme de decir lo siento mucho, porque quizá a esa persona no le va a llegar el lo siento mucho. Decir te acompaño, estoy contigo en este momento. A veces son mejores los gestos que las palabras. Como digo, inmediatamente ocurre un duelo, hay como un caos alrededor de esa familia, entonces de pronto acompañar, enviar algo de comida, estar presente, mandar un abracito virtual en estos días, decir los estoy pensando. Y en su defecto, si yo no sé qué decir, valdría la pena decir no sé qué decirte, pero aquí estoy. Esas serían las cosas que yo debo decir. Las que no debo decir es al menos paró de sufrir, al menos cualquier otra cosa. Esas son, o contar extenderme mucho en que yo tuve una pérdida que fue más difícil que esa o igual de difícil que esa, porque eso tampoco llega bien a la persona que nos esté recibiendo. Yo creo que es desde el amor, desde la compasión, tratar de imaginar que esa persona tiene mucho dolor y lo que vamos a hacer con nuestras palabras es abrazarla, contenerla, y si no, con los gestos. Hasta aquí, en nombre de Parque de la Paz, ha sido realmente muy enriquecedor este momento para mí y para Parque de la Paz. Un honor estar pudiendo contestar sus preguntas y dándoles este servicio. Muchísimas gracias por su atención.